Actualmente la ciencia mundial ha alcanzado un nuevo nivel en su desarrollo, caracterizado por la creación de un conocimiento integral adquirido gracias al desarrollo y el trabajo activo en direcciones científicas particularmente complejas, las cuales sintetizan en sí mismas los conocimientos, principios y métodos de una serie de disciplinas científicas, puesto que solamente sobre esta base es posible resolver los problemas fundamentales de las ciencias naturales. Precisamente en una ciencia de síntesis de estas características se ha convertido la teoría de la lógica de la entropía cuántica, basada en diferentes conocimientos, principios, axiomas y postulados de la ciencia moderna, desde la teoría de la información hasta la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Claude Shannon, quien propuso la medida estadística de la cantidad de información, sentó las bases teóricas del intercambio de información. La teoría de la información presentada por Shannon tiene un ámbito de aplicación restringido, debido a que el científico consideraba la función informativa como una abstracción matemática no relacionada con las demás funciones fundamentales de la materia, y que tampoco hacía posible describir las regularidades de la recepción de la información inicial durante el conocimiento científico. En la teoría de la lógica de la entropía, la función informativa se estudia como una categoría material que refleja el nivel de la organización estructural interna del objeto y se comunica mutuamente con características fundamentales, tales como la energía y la masa del objeto. Si examinamos el modelo del vacío de electrones y positrones creado por Paul Dirac como una estructura espacial que consta de un conjunto de electrones y positrones, entonces la aparición de una fuente de perturbación de la masa se manifiesta en la falta de coordinación inercial de estas partículas percibida como campo gravitacional. Sin embargo, le precede una falta de coordinación de spin que aparece como un campo físico y cuyo componente, por tanto, es el campo gravitacional que posee una manifestación idéntica, convergencia, en el continuo espacio-temporal. Aún a principios de los años 60 del siglo pasado, el profesor Sviatoslav Nesterov expresó por primera vez la hipótesis de que el campo físico específico, que en adelante se conocía con el nombre de campo cuántico de la entropía o campo terminal, corresponde al spin de la partícula que caracteriza la rotación alrededor de su propio eje. Más tarde, esta idea fue desarrollada por Anatoly Akimov en su teoría de torsión. Theodor van Hoven y Edward Crick trataron de identificar el campo condicionado por la interacción de spin mediante experimentos. La existencia de este campo sería una garantía de la conservación del momento de la cantidad de movimiento. La existencia de este campo sería una garantía de la conservación del momento de la cantidad de movimiento, al igual que el campo gravitacional existente en los alrededores de cualquier sistema de cuerpos está relacionado unívocamente con la masa conservada del sistema. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein unió los campos gravitacionales con la curvatura del espacio-tiempo de 4 dimensiones, basándose en el principio de la convergencia de fuerzas de entropía y gravitación. Theodor van Hoven construyó un modelo matemático del campo cuántico de entropía que representa el cuasi-campo generado por la deformación inducida del espacio-tiempo. De esta manera, Sviatoslav Nesterov y Theodor van Hoven lograron superar la barrera interdisciplinaria y unir la mecánica de Newton, Einstein y Planck, la electrodinámica de Maxwell y la termodinámica con las fundamentales características cuántico-entrópicas del vacío. El profesor Sviatoslav Nesterov expuso una hipótesis que dio comienzo a una verdadera revolución en la concepción científica del mundo. El sentido de esta hipótesis consiste en que el grado de organización, negentropía, del sistema material que se encuentra interrelacionado con la radiación electromagnética no puede tomar valores arbitrarios ni ser equivalente a cero. El grado del campo de entropía de los sistemas elementales debe ser equivalente obligatoriamente a un número entero múltiplo de una cantidad determinada de la energía del sistema. Con ello definió la relación entre la complejidad de la organización del sistema y la cantidad máxima de energía que el sistema puede radiar o absorber. Cada sistema material tiene una interacción selectiva con la radiación electromagnética de una longitud determinada de onda, cuya energía de cuantos corresponde a la energía de la destrucción de conexión, potencial entrópico, de los componentes fundamentales del sistema. La heterogeneidad entrópica del medio del sistema material, condicionado por el campo electromagnético y gravitacional, sirve de fuente de la organización interna del sistema.
Sobre esta base fue postulado que el intercambio de información de las estructuras elementales de los componentes del sistema se realiza a distancia, asociativa y selectivamente a cuenta de los cuantos de la radiación terminal que poseen la energía adecuada de ruptura de conexión, potencial entrópico, de la estructura elemental del sistema. Cualquier sistema material, mecánico, físico-químico, biológico o sociológico puede encontrarse solamente en tal estado estacionario en el cual la energía de la unión interior de los componentes supera el fondo energético de los campos de entropía del medio ambiente. De acuerdo con los postulados de la lógica cuántico-entrópica, cualquier acontecimiento, incluso en una pequeña escala de tiempo, surge discretamente bajo la continuidad aparente, mediante un cambio de los estados de fase del sistema. Si el grado del estímulo, bajo el cual se entiende cualquier acción exterior, supera el nivel crítico, entonces la cantidad de entropía del sistema aumentará a saltos. Por tanto, debe existir algún estado terminal del sistema donde, después de que el estímulo supere el nivel crítico, se produzca la ruptura de los lazos dominantes internos que ponga fin a la existencia del sistema actual como un todo único funcional. Desde la posición de la lógica de la entropía, la verdadera ruptura, resultado final de un cambio infinitamente pequeño. En un principio, no se puede observar. Nunca podemos afirmar con certeza que la causa, en realidad, fue mayor que cualquier magnitud finita dada de antemano. La validez de la definición de la ley sobre la conservación del nivel general de la organización estructural del sistema permitió que Sviatoslav Nesterov y Theodor van Hoven explicaran la existencia de los llamados fenómenos paranormales desde posiciones materialistas y científicas, sin utilizar concepciones místicas o religiosas. Se logra unir a los diversos fenómenos paranormales con intervención de los principios fundamentales de la teoría de la lógica de la entropía cuántica dentro de un círculo limitado de fenómenos físicos disponibles para el estudio científico. Gracias a la teoría de la lógica de la entropía, se explican fenómenos paranormales tales como la clarividencia, la telepatía y una corriente importante similar, la radioestesia. La teoría de la lógica de la entropía cuántica admite la posibilidad de predecir acontecimientos futuros cuando falta información de partida, pronóstico no lineal. Desde el punto de vista de la lógica cotidiana y trivial, el futuro no existe, y las predicciones de los acontecimientos próximos parecen una injerencia de lo absurdo en los límites sagrados del sentido común. En la teoría de la lógica de la entropía, existe el teorema de la indeterminación invencible e inevitable de los estados de fase. El teorema demuestra la imposibilidad de caracterizar en una escala única de tiempo el momento de la ruptura de los lazos internos cuando el estímulo pasa por su valor crítico. En el momento de ruptura, todos los estados de fase se unen en un solo centro existente fuera del tiempo. Tal estado del sistema correspondiente a la fase de ruptura terminal se puede llamar foco de tiempo. En el foco de tiempo se unen todos los estados de fase al tiempo que la densidad de entropía del sistema tiende a infinito. De este modo, el sistema, encontrándose en la etapa terminal, puede registrarse en paralelo en cualquier otra fase de su existencia. La fiabilidad de la previsión del estado del sistema será proporcional a su potencial entrópico en esta misma fase de tiempo. El registro de valores extremos del potencial entrópico en la escala de tiempo permite definir las condiciones de existencia estable de cualquier sistema material, objeto. El teorema de indeterminación de los estados de fase permite predecir con mayor porcentaje de probabilidad el nacimiento de los estados metaestables inseguros, donde la probabilidad de la ruptura del sistema aumenta significativamente. Edward Crick, de la Universidad de Stanford, confirmó experimentalmente el principio de indeterminación de los estados de fase en condiciones de laboratorio controladas, para predecir los acontecimientos próximos formados por el generador de números aleatorios. Se descubrió un alto grado de correlación entre los parámetros que caracterizan la aceleración de la densidad de campo de entropía del sistema metaestable y la fiabilidad de previsión. El sistema metaestable es un conjunto de elementos en cada uno de los cuales se aumenta gradualmente la densidad de entropía, que lleva al sistema a una condición crítica e inestable. Se muestra la no linealidad y la multiplicidad de estados. Aparecen procesos en cadena y de avalancha. Por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, Theodor van Hoven encabezó en los años 70 del siglo pasado un programa de creación de equipos electrónicos para producir efectos psicofísicos reproducibles de recepción de información sin contacto desde objetos físicos aislados u ocultos. La mayoría de los experimentos fueron realizados en la sede del Instituto Internacional de Investigaciones Stanford, SRI, el principal laboratorio en que se estudiaban los efectos paranormales.
Casi al mismo tiempo, e independientemente de los trabajos realizados en los Estados Unidos, el profesor Sviatoslav Nesterov emprendió investigaciones análogas en Rusia. Los experimentos realizados en Rusia y los Estados Unidos finalizaron con la creación de dispositivos que funcionaban sobre la fase del principio de la amplificación de la señal inicial durante la descomposición de estados metaestables. En adelante, estos aparatos, al igual que los dispositivos análogos, recibieron el nombre genérico Metatron. Desde el punto de vista físico, el Metatron representa un sistema de osciladores electrónicos resonantes en la longitud de onda de la radiación electromagnética, cuya energía es adecuada a la energía de ruptura, potencial entrópico, de relaciones dominantes que apoyan la organización estructural del sistema estudiado. La teoría de la lógica de la entropía cuántica de Nesterov y Van Hoven permite dar respuesta desde la física a la pregunta filosófica eterna: ¿por qué el mundo alrededor de nosotros es tan imperfecto? ¿Por qué suceden los accidentes, las adversidades, las catástrofes y las guerras? ¿Qué es el bien y el mal? Toda la variedad de accidentes, catástrofes y cataclismos tiene una mecánica oculta común, que son los procesos autooscilatorios de la densidad de campos de entropía del vacío, relacionados con el cambio de gradiente de campos gravitacionales y electromagnéticos. En un momento de tiempo determinado correspondiente a la fase terminal, se incrementa el nivel crítico de la existencia estable del sistema en su estado fijo actual, lo cual causa el aumento de los procesos destructivos, la disminución del nivel de organización y, en definitiva, lleva a una destrucción total de este sistema. La conformación y la evolución de la materia constituye una consecuencia orgánica de la formación de campos cuánticos de entropía, los cuales regulan todos los procesos físicos, así como los de la actividad vital, incluida la actividad nerviosa superior del hombre. Los periodos de alta tensión de los campos terminales con respecto a los objetos biológicos y sociales pueden manifestarse en forma de debilitamiento de los sistemas de adaptación de los organismos vivos, astenia, conductas delincuentes, reacciones sexuales inadecuadas, aumento de enfermedades y la mortalidad, epidemias, psicosis de masas, aumento de la criminalidad, crisis económicas y sociales, así como conflictos armados y guerras. Suelen ser también periodos de la alta inducción informativa, tiempo en que nacen los genios y se producen descubrimientos que marcan una época en la ciencia y la técnica. El hombre, al igual que cualquier objeto material que intercambia información con el medio ambiente, genera un campo de entropía dentro de un gran intervalo de frecuencias y energías. El sistema biológico, que posee una alta intensidad de campo, puede desestabilizar los cuerpos físicos a su alrededor mediante su radiación. De esta manera, el organismo cuyo potencial entrópico supera los límites, disminuye literalmente la densidad de todo lo que lo rodea, es decir, las construcciones arquitectónicas y los mecanismos, oprimiendo la actividad vital de otros objetos biológicos. La cantidad de pequeñas molestias que comienzan a perseguirnos y que como mínimo nos irritan, un traje ensuciado, un tacón desprendido, la rotura de electrodomésticos o averías de automóviles, pequeñas pérdidas o incluso robo de bienes, pueden evidenciar la entrada en la fase preterminal y servir de indicador de acontecimientos más graves. De este modo, en el origen de una situación trágica no hay mala voluntad del destino, sino que existen periodos de alta presión de campos de entropía inducidos por los procesos físicos objetivos en el ambiente exterior. La teoría de la lógica de la entropía de Nesterov y Van Hoven nos indica la verdadera causa subyacente de cualquier acontecimiento, aquel que esté armado del conocimiento de los fundamentos de esta disciplina y que tiene el equipo necesario que le permite conocer el programa de alternancia de los potenciales altos y bajos de campos terminales, líneas blancas y negras de cualquier persona, estructuras sociales o materiales, teniendo en cuenta su influencia mutua. Puede controlar y regular cualquier acontecimiento en su propio interés.